Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos librados entre el primer imperio francés bajo Napoleón y un conjunto fluctuante de coaliciones europeas. Hubo 7 guerras napoleónicas, 5 con el nombre de coaliciones que lucharon contra Napoleón, más 2 con el nombre de sus respectivos teatros. Al realizar el golpe de estado del 18 Brumario, Napoleón asumió el control de la políticamente caótica Primera República Francesa. Luego, organizó un Estado francés financieramente estable con una fuerte burocracia y un ejército profesional. La guerra estalló poco después, cuando Gran Bretaña declaró la guerra a Francia el 18 de mayo de 1803, poniendo fin a la paz de Amiens y formando una coalición formada por ella misma, Suecia, Rusia, Nápoles y Sicilia. Se sostiene que Gran Bretaña fue a la guerra en 1803 por una mezcla de motivos económicos y neurosis nacionales, una ansiedad irracional sobre los motivos e intenciones de Napoleón. La flota británica, al mando del almirante Nelson, aplastó decisivamente a la Armada Conjunta Franco-Española en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805. Esta victoria aseguró el control británico de los mares e impidió una invasión planificada de Gran Bretaña. En diciembre de ese mismo año, Napoleón derrotó al ejército aliado ruso-austriaco en Austerlitz, poniendo fin a la tercera coalición y obligando a Austria a hacer la paz. Preocupada por el aumento del poder francés, Prusia lideró la creación de la cuarta coalición con Rusia, Sajonia y Suecia, que reanudó la guerra en octubre de 1806. Napoleón pronto derrotó a los prusianos en Jena y a los rusos en Friedland, trayendo una paz incómoda a la región. El tratado no logró poner fin a la tensión y la guerra estalló nuevamente en 1809, con la quinta coalición mal preparada y encabezada por Austria. Al principio, los austríacos obtuvieron una importante victoria en Essling, pero fueron rápidamente derrotados en Wagram, con la esperanza de aislar y debilitar económicamente a Gran Bretaña a través de su sistema continental. Napoleón lanzó una invasión a Portugal, el único aliado británico que quedaba en Europa continental. Tras ocupar Lisboa en noviembre de 1807 y con el grueso de las tropas francesas presentes en España, Napoleón aprovechó la oportunidad para volverse contra su antiguo aliado, deponer a la familia real española reinante y declarar a su hermano rey de España en 1808, bajo el nombre de José I. Los españoles y portugueses se rebelaron con el apoyo británico y expulsaron a los franceses de Iberia en 1814, luego de 6 años de lucha. Al mismo tiempo, Rusia no estaba dispuesta a soportar las consecuencias económicas de la reducción del comercio y violaba sistemáticamente el sistema continental, lo que llevó a Napoleón a lanzar una invasión masiva de Rusia en 1812. La campaña resultante terminó en un desastre para Francia y la casi destrucción del gran ejército de Napoleón. Alentados por la derrota, Austria, Prusia, Suecia y Rusia formaron la sexta coalición y comenzaron una nueva campaña contra Francia, derrotando decisivamente a Napoleón en Leipzig en octubre de 1813, después de varios enfrentamientos inconclusos. Luego, los aliados invadieron Francia desde el este, mientras la guerra peninsular se extendía al suroeste de Francia. Las tropas de la coalición capturaron París a finales de marzo de 1814 y obligaron a Napoleón a abdicar en el mes de abril. Fue exiliado a la isla de Elba y los Borbones fueron restablecidos en el poder. Sin embargo, Napoleón escapó en febrero de 1815 y reasumió el control de Francia durante unos 100 días. Los aliados
formarían la séptima coalición. Lo derrotaron en Waterloo en junio de 1815 y lo exiliaron a la isla de Santa Helena, donde murió 6 años después. Las guerras tuvieron profundas consecuencias en la historia global, incluida la expansión del nacionalismo y del liberalismo, los avances en el derecho civil, el ascenso de Gran Bretaña como la principal potencia naval y económica del mundo, la aparición de movimientos independentistas en la América española y el posterior declive de los españoles e imperios portugueses. Además, fomentó la reorganización fundamental de los territorios alemanes e italianos en estados más grandes y la introducción de métodos radicalmente nuevos para llevar a cabo la guerra. Después del final de las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena volvió a trazar las fronteras de Europa y trajo una relativa paz al continente que duró hasta la Guerra de Crimea en 1853. Napoleón tomó el poder en 1799, creando una dictadura militar. Hay varias opiniones sobre la fecha a utilizar como inicio formal de las guerras napoleónicas. Se utiliza a menudo el 18 de mayo de 1803, cuando Gran Bretaña y Francia pusieron fin al único breve periodo de paz entre los años 1792 y 1814. Gran Bretaña puso fin al Tratado de Amiens y declaró la guerra a Francia en mayo de 1803. Entre las razones se encontraban los cambios de Napoleón en el sistema interno. Se sostiene que Gran Bretaña estaba irritada, en particular por la afirmación de control de Napoleón sobre Suiza. Además, los británicos se sintieron insultados cuando Napoleón afirmó que su país no merecía tener voz en los asuntos europeos, a pesar de que el rey Jorge III era elector del Sacro Imperio Romano. Por su parte, Rusia decidió que la intervención en Suiza indicaba que Napoleón no buscaba una resolución pacífica de sus diferencias con las otras potencias europeas. Los británicos se apresuraron a imponer un bloqueo naval a Francia para privarla de recursos. Napoleón respondió con embargos económicos contra Gran Bretaña y buscó eliminar a los aliados continentales de Gran Bretaña para romper las coaliciones formadas en su contra. El llamado Sistema Continental formó una liga de neutralidad armada para romper el bloqueo y hacer cumplir el libre comercio con Francia. Los británicos respondieron capturando la flota danesa, disolviendo la liga y posteriormente aseguraron el dominio sobre los mares, permitiéndole continuar libremente con su estrategia. Napoleón ganaría la tercera guerra de coalición en Austerlitz, obligando al Imperio Austriaco a salir de la guerra y disolviendo formalmente el Sacro Imperio Romano Germánico. Al cabo de unos meses, Prusia declaró la guerra, lo que desencadenó la Guerra de la Cuarta Coalición. Esta guerra terminó desastrosamente para Prusia, que fue derrotada y ocupada dentro de los 19 días posteriores al inicio de la campaña. Posteriormente, Napoleón derrotó a Rusia en Friedland, creando poderosos estados clientes en Europa del Este y poniendo fin a la Cuarta Coalición. Al mismo tiempo, la negativa de Portugal a comprometerse con el sistema continental y el fracaso de España en mantenerlo condujeron a la guerra peninsular y al estallido de la guerra de la Quinta Coalición. Los franceses ocuparon España y formaron un reino cliente, poniendo fin a la alianza entre ambos. Pronto siguió una fuerte participación británica en la península ibérica, mientras que en un esfuerzo británico por capturar Amberes fracasó. Napoleón supervisó la situación en Iberia, derrotando a los españoles y expulsando a los británicos de la península. Austria, deseosa de recuperar el territorio perdido durante la guerra de la Tercera Coalición, invadió los estados clientes de Francia en Europa del Este en abril de 1809. Napoleón derrotó a la Quinta Coalición en Wagram. Los planes para invadir la América del Norte británica empujaron a Estados Unidos
a declarar la guerra a Gran Bretaña en la guerra de 1812, pero no se convirtió en aliado de Francia. Los agravios por el control de Polonia y la retirada de Rusia del sistema continental llevaron a Napoleón a invadir Rusia en junio de 1812. La invasión fue un desastre absoluto para Napoleón. Las tácticas de tierra arrasada, las deserciones, los fracasos estratégicos franceses y el inicio del invierno ruso obligaron a Napoleón a retirarse con pérdidas masivas. Napoleón sufrió más reveses. El poder francés en la península ibérica se rompió en la batalla de Vitoria el verano siguiente y comenzó una nueva alianza, la Sexta Coalición. La coalición derrotó a Napoleón en Leipzig, precipitando su caída del poder y su eventual abdicación. Los vencedores exiliarían a Napoleón a Elba, restaurando la monarquía borbónica. Napoleón escapó de Elba en 1815, reuniendo apoyo suficiente para derrocar la monarquía de Luis XVIII, desencadenando la séptima y última coalición contra él. Napoleón fue derrotado decisivamente en Waterloo y abdicó de nuevo el 22 de junio. El 15 de julio se rindió a los británicos de Rochefort y fue exiliado permanentemente a la remota Santa Helena. El Tratado de París, firmado el 20 de noviembre de 1815, puso formalmente fin a la guerra. La monarquía borbónica fue restaurada una vez más y los vencedores iniciaron el Congreso de Viena para restaurar la paz en Europa. Como resultado directo de la guerra, el Reino de Prusia se convirtió en una gran potencia, mientras Gran Bretaña, con su inigualable armada real y su creciente imperio, se convirtió en la superpotencia dominante del mundo. El Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió y la filosofía y el nacionalismo que surgió al principio de la guerra contribuyó en gran medida a la unificación posterior de los estados alemanes y los de la península itálica. Las guerras napoleónicas revolucionaron la guerra europea. La aplicación del reclutamiento masivo y la guerra total condujo a campañas de escala sin precedentes, cuando naciones enteras comprometieron todos sus recursos económicos e industriales en un esfuerzo de guerra colectivo. Tácticamente, el ejército francés redefinió el papel de la artillería, mientras que Napoleón enfatizó la movilidad para compensar las desventajas numéricas. Y la vigilancia aérea se utilizó por primera vez en la guerra. Las guerrillas españolas, de gran éxito, demostraron la capacidad de un pueblo impulsado por un nacionalismo ferviente contra una fuerza ocupante. Debido a la longevidad de las guerras, el alcance de las conquistas de Napoleón y la popularidad de los ideales de la Revolución Francesa, el periodo tuvo un profundo impacto en la cultura social europea. Muchas revoluciones posteriores, como la de Rusia, consideraron a los franceses como su fuente de inspiración, mientras que sus principios funcionales centrales ampliaron enormemente el ámbito de los derechos humanos y dieron forma a las filosofías políticas modernas que se usan hoy en día. Después de esta introducción y la descripción general de las guerras napoleónicas, llegamos a los antecedentes. El estallido de la Revolución Francesa había sido recibido con gran alarma por los gobernantes de las potencias continentales de Europa, que se había exacerbado aún más con la ejecución de Luis XVI y el derrocamiento de la monarquía francesa. En 1793, Austria, el Reino de Cerdeña, el Reino de Nápoles, Prusia, el Reino de España y el Reino de la Gran Bretaña formaron la primera coalición para frenar el creciente malestar en Francia. Medidas como el reclutamiento masivo, las reformas militares y la guerra total permitieron a Francia derrotar a la coalición a pesar de la guerra civil concurrente que existía en Francia. Napoleón, entonces general del ejército revolucionario francés, obligó a los austriacos a firmar el Tratado de Campo Formio, dejando solo a Gran Bretaña opuesta a la incipiente República Francesa. Una segunda coalición fue formada en 1798 por Gran Bretaña, Austria, Nápoles, el Imperio Otomano, los Estados Pontificios, Portugal,
Rusia y Suecia. La República Francesa, bajo el Directorio, sufrió altos niveles de corrupción y luchas internas. La nueva república también carecía de fondos y ya no disfrutaba de los servicios de Lazaret Carnot, el ministro de guerra que había guiado a Francia a sus victorias durante las primeras etapas de la revolución. Bonaparte, comandante del ejército de Italia en las últimas etapas de la primera coalición, había lanzado una campaña en Egipto con la intención de alterar el control británico de la India. Presionada por todos lados, la República sufrió una serie de derrotas sucesivas contra los enemigos revitalizados, apoyados por la ayuda financiera de Gran Bretaña. Bonaparte regresó a Francia desde Egipto el 23 de agosto de 1799, habiendo fracasado su campaña allí. Tomó el control del gobierno francés el 9 de noviembre en un golpe de estado, reemplazando el Directorio por el consulado y transformando la república en una dictadura de facto. Además, reorganizó las fuerzas militares francesas, estableciendo un gran ejército de reserva, posicionado para apoyar las campañas en el Rin o en Italia. Rusia ya había sido eliminada de la guerra, y bajo el liderazgo de Napoleón, los franceses derrotaron decisivamente a los austriacos en junio de 1800. Paralizando las capacidades austriacas en Italia. Austria fue definitivamente derrotada en diciembre de ese año por las fuerzas de Moreau en Baviera. La derrota austriaca quedó sellada con el Tratado de Lunéville a principios del año siguiente, lo que obligó aún más a los británicos a firmar el Tratado de Amiens con Francia, estableciendo una paz frágil. Gran Bretaña estaba irritada por varias acciones francesas tras el Tratado de Amiens. Bonaparte se había anexionado el Piamonte y Elba. Se había autoproclamado presidente de la República Italiana, un estado en el norte de Italia que Francia había creado, y no logró evacuar Holanda como se había acordado hacerlo en el tratado. Francia continuó interfiriendo con el comercio británico a pesar de que se había hecho la paz, y se quejó de que Gran Bretaña albergaba a ciertas personas y no tomaba medidas enérgicas contra la prensa antifrancesa. Malta había sido capturada por Gran Bretaña durante la guerra y estaba sujeta a un complejo acuerdo en el artículo 10 del Tratado de Amiens, según el cual debía ser devuelta a los caballeros de San Juan, con una guarnición napolitana y puesta bajo la garantía de terceras potencias. El debilitamiento de los caballeros de San Juan por la confiscación de sus bienes en Francia y España, junto con los retrasos en la obtención de garantías, impidieron a los británicos evacuarlos al cabo de 3 meses, como estipulaba el tratado. La República Helvética fue creada por Francia cuando invadió Suiza en 1798. Francia había retirado sus tropas, pero estalló un conflicto violento contra el gobierno, que muchos suizos consideraban demasiado centralizado. Bonaparte volvió a ocupar el país en octubre de 1802 e impuso un acuerdo de compromiso. Esto provocó la indignación generalizada en Gran Bretaña, que protestó diciendo que se trataba de una violación del Tratado de Lunéville. Aunque las potencias continentales no estaban preparadas para actuar, los británicos decidieron enviar un agente para ayudar a los suizos a obtener suministros, y también ordenaron a sus militares que no devolvieran la colonia del Cabo a Holanda, como se habían comprometido a hacerlo en el Tratado de Amiens. La resistencia suiza se derrumbó antes de que pudiera lograr algo, y después de un mes, Gran Bretaña anuló las órdenes de no restaurar Cape Colony. Al mismo tiempo, Rusia finalmente se sumó a la garantía respecto a Malta, preocupados de que hubiera hostilidades cuando Bonaparte descubriera que se había retenido la colonia del Cabo. Los británicos comenzaron a postergar la evacuación de Malta. En enero de 1803, un periódico gubernamental de Francia publicó un informe de un agente comercial que señalaba la facilidad con la que Egipto
podía ser conquistado. Los británicos aprovecharon esto para exigir la satisfacción y seguridad antes de evacuar Malta, que era un cómodo trampolín hacia Egipto. Francia negó cualquier deseo de apoderarse de Egipto y preguntó qué tipo de satisfacción se requería, pero los británicos no pudieron dar una respuesta. Todavía no se pensaba en ir a la guerra. El primer ministro, Henry Addington, afirmó públicamente que Gran Bretaña se encontraba en un estado de paz. A principios de marzo de 1803, el ministro Addington recibió la noticia de que el ejército británico había vuelto a ocupar Cape Colony, de acuerdo con las órdenes que posteriormente habían sido derogadas. El 8 de marzo, ordenaron los preparativos militares para protegerse contra posibles represalias francesas y lo justificaron afirmando falsamente que eran solo una respuesta a los preparativos franceses que habían llevado a cabo negociaciones serias con Francia. A los pocos días se supo que Cape Colony se había rendido de acuerdo con las contraórdenes, pero ya era demasiado tarde. Bonaparte reprendió al embajador británico ante 200 espectadores por los preparativos militares. Por su parte, el primer ministro británico se dio cuenta de que se enfrentarían a una investigación sobre los falsos motivos de los preparativos militares y durante abril intentó sin éxito conseguir el apoyo de William Pitt el Joven para protegerlos de los daños. En el mismo mes, el ministerio emitió un ultimátum a Francia, exigiendo la retención de Malta durante al menos 10 años, la adquisición permanente de la isla de Lampedusa al reino de Sicilia y la evacuación de Holanda. También ofrecieron reconocer las ganancias francesas en Italia si evacuaban Suiza y compensaban al rey de Cerdeña por sus pérdidas territoriales. Francia ofreció poner Malta en manos de Rusia para satisfacer las preocupaciones británicas, retirarse de Holanda cuando Malta fuera evacuada y formar una convención para satisfacer a Gran Bretaña en otras cuestiones. Los británicos negaron falsamente que Rusia hubiera hecho una oferta y su embajador abandonó París. Desesperado por evitar la guerra, Bonaparte envió una oferta secreta en la que aceptaba permitir que Gran Bretaña retuviera Malta si Francia podía ocupar la península de Otranto en Nápoles. Todos los esfuerzos fueron inútiles y Gran Bretaña declaró la guerra el 18 de mayo de 1803. Gran Bretaña puso fin a la incómoda tregua creada por el Tratado de Amiens cuando declaró la guerra a Francia en mayo de 1803. Los británicos estaban cada vez más enojados con el reordenamiento del sistema internacional llevado a cabo por Napoleón en Europa Occidental, especialmente en Suiza, Alemania, Italia y los Países Bajos. Se sostiene que Gran Bretaña estaba especialmente alarmada por la afirmación de control de Suiza por parte de Napoleón. Los británicos se sintieron insultados cuando Napoleón dijo que no merecían tener voz en los asuntos europeos y trataron de restringir los periódicos de Londres que lo vilipendiaban. Gran Bretaña tenía la sensación de pérdida de control, así como de pérdida de mercados, y estaba preocupada por la posible amenaza de Napoleón a sus colonias de ultramar. Gran Bretaña fue a la guerra en 1803 por una mezcla de motivos económicos y neurosis nacionales, una ansiedad irracional sobre los motivos e intenciones de Napoleón. Se concluye que resultó ser la elección correcta para Gran Bretaña, porque, a largo plazo, las intenciones de Napoleón eran hostiles al interés nacional británico. Napoleón no estaba preparado para la guerra y, por tanto, aquel era el mejor momento para que Gran Bretaña los detuviera. Gran Bretaña aprovechó la cuestión de Malta y se negó a seguir los términos del Tratado de Amiens y evacuar la ciudad. El agravio británico más profundo era su percepción de que Napoleón estaba tomando el control personal de Europa, volviendo inestable
el sistema internacional y obligando a Gran Bretaña a mantenerse al margen. Numerosos estudiosos han argumentado que la postura agresiva de Napoleón le convirtió en enemigos y le costó aliados potenciales. Todavía en 1808, las potencias continentales afirmaron la mayoría de sus logros y títulos, pero el continuo conflicto con Gran Bretaña lo llevó a iniciar la guerra peninsular y la invasión de Rusia, lo que muchos estudiosos ven como un dramático error de cálculo. Hubo un intento serio de negociar la paz con Francia durante la guerra, realizado por Charles James Fox en 1806. Los británicos querían conservar sus conquistas en el extranjero y devolver Hannover a Jorge III a cambio de aceptar las conquistas francesas en el continente. Los franceses estaban dispuestos a ceder Malta, la colonia del Cabo, Tobago y los puestos indios franceses a Gran Bretaña, pero querían obtener Sicilia a cambio de la restauración de Hannover, una condición que los británicos rechazaron. A diferencia de sus numerosos socios de la coalición, Gran Bretaña permaneció en guerra durante todo el periodo de las guerras napoleónicas, protegidas evidentemente por la supremacía naval. Y en palabras del almirante Jarvis ante la Cámara de los Lores, este dijo: "No digo, señores, que los franceses no vendrán, solo digo que no vendrán por mar". Gran Bretaña no tuvo que gastar durante toda la guerra, se defendió y por lo tanto podría centrarse en apoyar a sus aliados en conflicto, manteniendo una guerra terrestre de baja intensidad a escala global durante más de una década. El gobierno británico pagó grandes sumas de dinero a otros estados europeos para que pudieran pagar ejércitos en el campo contra Francia. Estos pagos se conocen coloquialmente como la Caballería Dorada de San Jorge. El ejército británico brindó apoyo a largo plazo a la rebelión española en la Guerra de Independencia entre los años 1808 y 1814. Con la ayuda de tácticas de guerrilla española, las fuerzas anglo-portuguesas del Duque de Wellington apoyaron a los españoles, que hicieron una campaña con éxito contra los ejércitos franceses, expulsándolos finalmente de España y permitiendo que Gran Bretaña invadiera el sur de Francia. En 1815, el ejército británico desempeñó un papel central en la derrota final de Napoleón en Waterloo. Más allá de las acciones navales menores contra los intereses imperiales británicos, las guerras napoleónicas tuvieron un alcance menos global que los conflictos anteriores, como la Guerra de los 7 Años, que los historiadores denominan Guerra Mundial. En respuesta al bloqueo naval de las costas francesas decretado por el gobierno británico el 16 de mayo de 1806, Napoleón emitió el Decreto de Berlín el 21 de noviembre de 1806, poniendo en vigor el sistema continental. Esta política tenía como objetivo eliminar la amenaza de Gran Bretaña, cerrando el territorio controlado por Francia a su gobierno. Gran Bretaña mantuvo un ejército permanente de 220.000 hombres en el apogeo de las guerras napoleónicas, de los cuales menos de la mitad estaban disponibles para hacer campaña. El resto era necesario para guarnecer Irlanda y las colonias, además de proporcionar seguridad a Gran Bretaña. La fuerza de Francia alcanzó su máxima cantidad de alrededor de 2.500.000 soldados a tiempo completo y parcial, incluidos varios cientos de miles de miembros de la Guardia Nacional, a quienes Napoleón podría reclutar para el ejército si fuera necesario. Ambas naciones reclutaron un gran número de milicias sedentarias que no eran aptas para hacer campaña, y fueron empleadas principalmente para liberar a las fuerzas regulares del servicio activo. La Royal Navy interrumpió el comercio extracontinental de Francia al apoderarse y amenazar el transporte marítimo y las posesiones coloniales francesas, pero no pudo hacer nada al respecto
al comercio de Francia con las principales economías continentales y representó poca amenaza para el territorio francés en Europa. La población y la capacidad agrícola de Francia superaban con creces a las de Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía la mayor capacidad industrial de Europa y su dominio de los mares le permitió desarrollar una fortaleza económica considerable a través del comercio. Esto aseguró que Francia nunca pudiera consolidar su control sobre Europa en paz. Muchos miembros del gobierno francés creían que aislar a Gran Bretaña del continente pondría fin a su influencia económica sobre Europa y la aislaría. Un elemento clave del éxito británico fue su capacidad para movilizar los recursos industriales y financieros de la nación y aplicarlos para derrotar a Francia. Aunque el Reino Unido tenía una población de aproximadamente 16 millones frente a los 30 millones de Francia, la ventaja numérica francesa se vio compensada por los subsidios británicos que pagaron a muchos de los soldados austríacos y rusos, alcanzando un máximo de unos 450,000 hombres en 1813. Según el Acuerdo Anglo-Ruso de 1803, Gran Bretaña pagó un subsidio de 1.5 millones de libras esterlinas por cada 100,000 soldados rusos en el campo. La producción nacional británica se mantuvo fuerte y el sector empresarial bien organizado, canalizando los productos hacia lo que necesitaba el ejército. Gran Bretaña utilizó su poder económico para ampliar su armada real, duplicando el número de fragatas, añadiendo un 50% más de grandes buques de línea y aumentando el número de marineros de 15,000 a 133,000 8 años después de que comenzara la guerra en 1793. Francia vio su armada reducida a más de la mitad. El contrabando de productos terminados en el continente socavó los esfuerzos franceses para debilitar la economía británica cortando mercados. Los subsidios a Rusia y Austria los mantuvieron en la guerra. El presupuesto británico en 1814 alcanzó los 98 millones de libras, incluidos 10 millones de libras para la Armada Real, 40 millones para el ejército, 10 millones para los aliados y 38 millones como intereses sobre la deuda nacional, que se disparó a 679 millones de libras, más del doble de su PIB. Esta deuda fue respaldada por cientos de miles de inversores y contribuyentes, a pesar de los impuestos más altos sobre la tierra y un nuevo impuesto sobre la renta. El coste de la guerra ascendió a 831 millones de libras esterlinas. Por el contrario, el sistema financiero francés era inadecuado y las fuerzas de Napoleón tuvieron que depender en parte de las requisas de las tierras conquistadas. Desde Londres, de 1813 a 1815, Nathan Mayer contribuyó decisivamente a financiar casi por sí solo el esfuerzo bélico británico, organizando el envío de lingotes a los ejércitos del duque de Wellington en toda Europa, así como organizando el pago de subsidios financieros británicos a sus ejércitos continentales y aliados. Gran Bretaña reunió aliados para formar la Tercera Guerra de Coalición contra el Imperio francés después de que Napoleón se autoproclamara emperador. En respuesta, Napoleón consideró seriamente una invasión de Gran Bretaña, concentrando 180,000 tropas en Boulogne. Antes de poder invadir, necesitaba alcanzar la superioridad naval, o al menos alejar a la flota británica del Canal de la Mancha. Un complejo plan para distraer a los británicos amenazando sus posesiones en las Indias Occidentales fracasó cuando una flota franco-española retrocedió después de una acción indecisa frente al Cabo de Finisterra el 22 de julio de 1805. La Armada Real bloqueó a la Armada Francesa en Cádiz hasta que partió hacia Nápoles el 19 de octubre. El escuadrón británico atrapó y derrotó abrumadoramente a la flota enemiga combinada en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre. Napoleón nunca más tuvo la oportunidad
de desafiar a los británicos en el mar ni de amenazar con una invasión, volviendo a concentrar su atención en los enemigos del continente. En 1805, Gran Bretaña y Rusia firmaron un tratado con el objetivo de expulsar a los franceses de la República de Batava y de la Confederación Suiza. Austria se unió a la alianza después de la anexión de Génova y la proclamación de Napoleón como rey de Italia el 17 de marzo de 1805. Suecia, que ya había acordado arrendar Pomerania Sueca como base militar para las tropas británicas contra Francia, entró a la coalición el 9 de agosto. Los austríacos comenzaron la guerra invadiendo Baviera el 8 de septiembre de 1805 con un ejército de 70.000 hombres al mando de Karl Marx Leiberich, y el ejército francés marchó desde Boulogne a finales de julio de 1805 para enfrentarlos. En Ulm, Napoleón rodeó al ejército de Mack y lo obligó a rendirse sin pérdidas significativas. Con el principal ejército austriaco al norte de los Alpes derrotado, Napoleón ocupó Viena el 13 de noviembre. Lejos de sus líneas de suministro, se enfrentó a un ejército austro-ruso más grande bajo el mando de Mikhail Kutuzov, con el emperador Alejandro I de Rusia personalmente presente. El 2 de diciembre, Napoleón aplastó a las fuerzas austro-rusas en Moravia, en la batalla de Austerlitz, donde infligió 25.000 bajas a un ejército enemigo numéricamente superior, mientras que tuvo menos de 7.000 bajas en su propia fuerza. Austria firmó el Tratado de Pressburg y abandonó la coalición. El tratado exigía que los austríacos entregaran Venecia al Reino de Italia, dominado por los franceses. Con la retirada de Austria de la guerra, se produjo un punto muerto. El ejército de Napoleón tenía un historial de victorias continuas e ininterrumpidas en tierras, pero toda la fuerza del ejército ruso aún no había entrado en juego. Napoleón había consolidado su dominio sobre Francia, había tomado el control de Bélgica, los Países Bajos, Suiza y la mayor parte de Alemania Occidental, además del norte de Italia. Sus admiradores dicen que Napoleón quería detenerse en ese momento, pero se vio obligado a continuar para obtener mayor seguridad de los países que se negaron a aceptar sus conquistas. En 1806, tanto Rusia como Gran Bretaña habían estado absolutamente ansiosas por hacer la paz, y bien, podrían haber aceptado términos que habrían dejado el imperio napoleónico casi intacto. En cuanto a Austria y Prusia, simplemente querían que los dejaran en paz. Haber logrado entonces un acuerdo de paz habría sido comparativamente fácil, pero Napoleón no estaba dispuesto a hacer concesiones. A los pocos meses del colapso de la Tercera Coalición, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia formaron la Cuarta Coalición contra Francia. En julio de 1806, Napoleón formó la Confederación del Rin a partir de los muchos pequeños estados alemanes que constituían Renania y la mayoría de las demás partes occidentales de Alemania. Fusionó muchos de los estados más pequeños en electorados, ducados y reinos más grandes para facilitar el gobierno de la Alemania no prusiana. Napoleón elevó a los gobernantes de los dos estados más grandes de la Confederación, Sajonia y Baviera, al estatus de reyes. En agosto de 1806, el rey de Prusia, Federico Guillermo III, decidió ir a la guerra independiente de cualquier otra gran potencia. El ejército de Rusia, un aliado de Prusia en particular, estaba demasiado lejos para ayudar. El 8 de octubre de 1806, Napoleón desató todas las fuerzas francesas al este del Rin hacia Prusia. Napoleón derrotó a un ejército prusiano en Jena el 14 de octubre de 1806 y Davout derrotó a otro ese mismo día. 160.000 soldados franceses atacaron Prusia, moviéndose con tal velocidad que destruyeron todo al ejército prusiano como fuerza eficaz. De 250.000 soldados,
los prusianos sufrieron 25.000 bajas, perdieron otros 150.000 como prisioneros, además de 4.000 piezas de artillería y más de 100.000 mosquetes. En Jena, Napoleón solo había luchado contra un destacamento de las fuerzas prusianas. La batalla de Auerstedt involucró a un solo cuerpo francés que derrotó al grueso del ejército prusiano. Napoleón entró en Berlín el 27 de octubre de 1806. Visitó la tumba de Federico el Grande y ordenó a sus mariscales que se quitaran el sombrero allí, diciendo: si estuviera vivo, no estaríamos aquí hoy. Napoleón había tardado solo 19 días desde que inició su ataque a Prusia para sacarla de la guerra, con la captura de Berlín y la destrucción de sus principales ejércitos en Jena y en Auerstedt. Sajonia abandonó Prusia y junto con pequeños estados del norte de Alemania se alió con Francia. En la siguiente etapa de la guerra, los franceses expulsaron a las fuerzas rusas de Polonia y emplearon muchos soldados polacos y alemanes en varios asedios de Silesia y Pomerania, con la ayuda de soldados holandeses e italianos en el último caso. Luego, Napoleón giró hacia el norte para enfrentarse al resto del ejército ruso e intentar capturar la capital temporal de Prusia en Königsberg. Un empate táctico en Eylau, seguido con la capitulación de Danzig y la batalla de Hellsberg, obligaron a los rusos a retirarse más al norte. Napoleón venció decisivamente al ejército ruso en Freiland, tras lo cual Alejandro tuvo que hacer las paces con Napoleón en Tilsit. En Alemania y Polonia se establecieron nuevos estados clientes de Napoleón: el Reino de Westfalia, el Ducado de Varsovia y la República de Danzig. La primera respuesta de Gran Bretaña al sistema continental de Napoleón fue lanzar un importante ataque naval contra Dinamarca. Aunque aparentemente neutral, Dinamarca estaba bajo una fuerte presión francesa y rusa para que prometiera su flota a Napoleón. Londres no podía correr el riesgo de ignorar la amenaza danesa. En agosto de 1807, la Armada Real sitió y bombardeó Copenhague, lo que llevó a la captura de la flota dano-noruega, y aseguró el uso de las rutas marítimas en los mares del norte y Báltico para una flota mercante británica. Dinamarca se unió a la guerra del lado de Francia, pero sin una flota tenía poco que ofrecer, comenzando una participación en una guerra de guerrillas naval en la que pequeñas cañoneras atacaban barcos británicos más grandes en aguas danesas y noruegas. Dinamarca también se comprometió a participar en una guerra contra Suecia junto con Francia y Rusia. En Tilsit, Napoleón y Alejandro habían acordado que Rusia debería obligar a Suecia a unirse al sistema continental, lo que condujo a una invasión rusa de Finlandia en febrero de 1808, seguida de una declaración de guerra danesa en marzo. Napoleón también envió un cuerpo auxiliar formado por tropas de Francia, España y Holanda, lideradas por el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, dirigidas a Dinamarca para participar en la invasión de Suecia. Pero la superioridad naval británica impidió que los ejércitos cruzaran el estrecho de Øresund, y la guerra se desarrolló principalmente a lo largo de la frontera entre Suecia y Noruega. En el Congreso de Erfurt, Francia y Rusia acordaron además la división de Suecia en dos partes separadas por el Golfo de Botnia, donde la parte oriental se convirtió en el Gran Ducado Ruso de Finlandia. Los intentos voluntarios británicos de ayudar a Suecia con ayuda humanitaria siguieron siendo limitados y no impidieron que Suecia adoptara una política más amigable con Napoleón. La guerra entre Dinamarca y Gran Bretaña terminó con una victoria británica en la batalla de Lingor en 1812, que implicó la destrucción del último gran barco dano-noruego, la fragata Nahavden. En 1807, Napoleón creó un poderoso puesto de avanzada de su imperio en Europa Central. Polonia había sido recientemente dividida
por sus tres grandes vecinos. Pero Napoleón creó el Gran Ducado de Varsovia, que dependió de Francia desde el principio. El ducado estaba formado por tierras tomadas por Austria y Prusia. Su gran duque era el rey Federico Augusto I de Sajonia, aliado de Napoleón. Pero Napoleón nombró a los intendentes que gobernaban el país. La población, de 4.3 millones, fue liberada de la ocupación y en 1814 envió alrededor de 200.000 hombres a los ejércitos de Napoleón. Eso incluía unos 90.000 que marcharon con él a Moscú, de los cuales pocos regresaron. Los rusos se opusieron firmemente a cualquier movimiento hacia Polonia independiente, y una de las razones por las que Napoleón invadió Rusia en 1812 fue para castigarlos. El Gran Ducado fue absorbido por el Imperio Ruso como un congreso semi-autónomo de Polonia en 1815. Polonia no volvió a convertirse en Estado hasta 1918 tras la disolución del Imperio Ruso. El impacto de Napoleón en Polonia fue enorme. Incluso el Código Legal Napoleónico, la abolición de la servidumbre y la introducción de burocracias modernas de clase media. Y así llegaría la Guerra Peninsular. El conflicto ibérico comenzó cuando Portugal continuó comerciando con Gran Bretaña a pesar de las restricciones francesas. Cuando España no logró mantener el sistema continental, la incómoda alianza española con Francia terminó en todo menos en el nombre. Las tropas francesas invadieron gradualmente el territorio español hasta ocupar Madrid e instalaron una monarquía clientelar. Esto provocó una explosión de rebeliones populares en toda España. Pronto siguió una fuerte participación británica. Después de las derrotas sufridas por Francia en España, Napoleón tomó el mando y disfrutó del éxito retomando Madrid, derrotando a los españoles y forzando la retirada del ejército británico, muy superado en número, de la provincia ibérica. Pero cuando se fue, la guerra de guerrillas contra sus fuerzas en el campo continuó inmovilizando a gran número de tropas. El estallido de la Guerra de la Quinta Coalición impidió que Napoleón concluyera con éxito las operaciones contra las fuerzas británicas al requerir su partida hacia Austria, y nunca regresó al teatro peninsular. Luego, los británicos enviaron un nuevo ejército al mando del duque de Wellington. Durante un tiempo, los británicos y portugueses permanecieron restringidos al área alrededor de Lisboa, mientras que sus aliados españoles fueron asediados en Cádiz. La guerra peninsular resultó ser un gran desastre para Francia. Napoleón le fue bien cuando estuvo a cargo directamente, pero a su partida siguieron graves pérdidas, ya que subestimó gravemente la cantidad de mano de obra que se necesitaría. El esfuerzo en España fue una pérdida de dinero, mano de obra y prestigio. El historiador David Gates la llamó la úlcera española. Napoleón se dio cuenta que había sido un desastre para su causa y escribió más tarde: esa desafortunada guerra me destruyó. Todas las circunstancias de mis desastres están ligadas a este nudo fatal. Las campañas peninsulares presenciaron 60 batallas importantes y 30 asedios, más que cualquier otro conflicto napoleónico, y duraron más de 6 años, mucho más que cualquiera de los demás conflictos. Francia y sus aliados perdieron al menos 91.000 soldados en combate y otros 237.000 heridos en la península. A partir de 1812, la guerra peninsular se fusionó con la guerra de la Sexta Coalición. La Quinta Guerra de Coalición de Gran Bretaña y Austria contra Francia se formó cuando Gran Bretaña participaba en la guerra peninsular en España y Portugal. El mar se convirtió en un importante teatro de guerra contra los aliados de Napoleón. Austria, anteriormente aliada a Francia, aprovechó la oportunidad para intentar restaurar sus territorios imperiales en Alemania como los tenía antes de Austerlitz. Durante la época de la Quinta Coalición, la Armada Real
obtuvo una sucesión de victorias en las colonias francesas. En tierra, las principales batallas incluyeron la batalla de Racine, la batalla de Eckmühl, la batalla de Rapp, la batalla de Asper-Hesselin y la batalla de Wagram. En tierra, la Quinta Coalición intentó pocos esfuerzos militares importantes. Una de ellas, la expedición de Walcheren, en 1809, implicó un doble de esfuerzo del ejército británico y la Marina Real para rebelar a las fuerzas austriacas bajo una intensa presión francesa. Este desembarco terminó en desastre después de que el comandante del ejército, John Pitt, segundo conde de Chatham, no lograra capturar el objetivo, la base naval de Amberes, controlada por los franceses. Durante la mayor parte de los años de la Quinta Coalición, las operaciones militares en tierra quedaron restringidas en operaciones de ataque y fuga ejecutadas por la Marina Real, que dominaba el mar después de haber derrotado a casi todas las fuerzas importantes de oposición naval de Francia y sus aliados, y el bloqueo de lo que quedaba de las fuerzas navales francesas en puertos fuertemente fortificados controlados por Francia. Estas operaciones de ataque rápido estaban destinadas principalmente a destruir el transporte marítimo y mercantil francés bloqueado y a interrumpir los suministros, las comunicaciones, las unidades militares francesas estacionadas cerca de las costas. A menudo, cuando los aliados británicos intentaban acciones militares a varias decenas de millas del mar, llegaba la Armada Real, desembarcaba tropas y suministros y ayudaba a las fuerzas terrestres de la coalición en una operación concertada. Los barcos de la Marina Real incluso proporcionaron apoyo de artillería contra las unidades francesas cuando los combates se desviaban lo suficientemente cerca de la costa. La capacidad y calidad de las fuerzas terrestres gobernaron estas operaciones. Por ejemplo, cuando operaba con fuerzas guerrilleras sin experiencia en España, la Marina Real a veces no lograba sus objetivos debido a la falta de mano de obra que los aliados guerrilleros de la Marina habían prometido suministrar. Austria logró algunas victorias iniciales contra el ejército escasamente extendido del mariscal Bethien. Napoleón había dejado a Bethien con solo 170,000 hombres para defender toda la frontera oriental de Francia. En el este, los austriacos penetraron en el Ducado de Varsovia, pero sufrieron una derrota en Racine el 19 de abril de 1809. El ejército del Ducado de Varsovia capturó Galicia Oriental tras su éxito anterior. Napoleón asumió el mando personal y reforzó el ejército para un contraataque a Austria. Después de algunas pequeñas batallas, la campaña bien dirigida obligó a los austriacos a retirarse de Baviera y Napoleón avanzó hacia Austria. Su apresurado intento de cruzar el Danubio resultó en la importante batalla de Asper-Hesselin, la primera derrota táctica significativa de Napoleón. Pero el comandante austriaco, el archiduque Carlos, no logró continuar con su indecisa victoria, lo que permitió a Napoleón prepararse y tomar Viena a principios de julio. Derrotó a los austriacos en Wagram, donde Bernadotte fue despojado de su mando después de retirarse contrariamente a las órdenes de Napoleón. Poco después, Bernadotte aceptó la oferta de Suecia para ocupar el puesto vacante de príncipe heredero allí. Posteriormente, participó activamente en las guerras contra su antiguo emperador. La Quinta Guerra de Coalición terminó con el Tratado de Schoenbrunn el 14 de octubre de 1809. En el este, solo los rebeldes liderados por Andreas Hofer continuaron luchando contra el ejército franco-bávaro, hasta que finalmente fueron derrotados en noviembre del mismo año. En el oeste, la guerra de independencia continuó. La guerra económica contra Gran Bretaña y Francia continuó. Los británicos continuaron con un bloqueo naval del territorio controlado por Francia debido a la escasez militar y la falta de organización en territorio francés. Se produjeron muchas violaciones del sistema continental y el sistema continental francés fue en gran medida ineficaz y causó poco daño económico a Gran Bretaña. Ambas partes entraron en nuevos conflictos en un intento de hacer cumplir su bloqueo. Cuando Napoleón
se dio cuenta de que había un gran comercio entre España y Rusia, invadió ambos países. Los británicos, por su parte, lucharon contra los Estados Unidos en la guerra de 1812. En el año 1810, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión. Napoleón se casó con María Luisa, una archiduquesa austriaca, con el objetivo de asegurar una alianza más estable con Austria y proporcionar al emperador un heredero. Además del Imperio francés, Napoleón controlaba la Confederación Suiza, la Confederación del Rin, el Ducado de Varsovia y el Reino de Italia. La invasión de Rusia de 1812 tiene como antecedentes el Tratado de Tilsit del año 1807, que dio lugar a la Guerra Anglo-Rusa, donde el emperador Alejandro I declaró la guerra a Gran Bretaña después del ataque británico a Dinamarca en septiembre del año 1807. Los barcos de guerra británicos apoyaron a la flota sueca durante la guerra finlandesa y obtuvieron victorias sobre los rusos en el Golfo de Finlandia en julio de 1808 y agosto de 1809. Sin embargo, el éxito del ejército ruso en tierra obligó a Suecia a firmar tratados de paz con Rusia en 1809 y con Francia en 1810, además de unirse al bloqueo contra Gran Bretaña. Pero las relaciones franco-rusas empeoraron significativamente después de 1810 y la guerra rusa con Gran Bretaña terminó. En abril de 1812, Gran Bretaña, Rusia y Suecia firmaron acuerdos secretos dirigidos contra Napoleón. La cuestión central, tanto para Napoleón como para el zar Alejandro I, era el control de Polonia. Cada uno quería una Polonia semi-independiente que pudieran controlar. En 1812, en el apogeo de su poder, Napoleón invadió Rusia con un gran ejército europeo, compuesto por 450,000 hombres. 200,000 de ellos eran franceses y el resto eran aliados de zonas sometidas. Las fuerzas francesas cruzaron el río Niemen el 24 de junio de 1812. Rusia proclamó la Guerra Patria y Napoleón proclamó la Segunda Guerra Polaca. Los polacos proporcionaron casi 100,000 hombres para la fuerza de invasión, pero contra sus expectativas, Napoleón evitó cualquier concesión a Polonia, teniendo en mente nuevas negociaciones con Rusia. El gran ejército francés marchó a través de Rusia, ganando algunos enfrentamientos relativamente menores y la gran batalla de Smolensk, acaecida del 16 al 18 de agosto. En los mismos días, parte del ejército francés, liderado por el mariscal Nicolas Oudinot, fue detenido en la batalla de Polotsk por el ala derecha del ejército ruso. Esto impidió la marcha francesa sobre la capital rusa, San Petersburgo. El destino de la invasión se decidió en Moscú, donde Napoleón dirigió personalmente sus fuerzas. Rusia utilizó tácticas de tierra arrasada y acosó al ejército francés con caballería cosaca ligera. Las fuerzas de Napoleón no adoptaron sus métodos operativos en respuesta. Esto provocó la mayor parte de las pérdidas de la columna principal del ejército francés, que ascendió a 95,000 hombres, incluidos desertores, en solo una semana. El principal ejército ruso se retiró durante casi 3 meses. Esta retirada constante provocó la impopularidad del mariscal de campo Barclay, y por ende el príncipe Mikhail Kutuzov fue nombrado nuevo comandante en jefe por el zar Alejandro. Finalmente, los dos ejércitos participaron en la batalla de Borodino el 7 de septiembre en las cercanías de Moscú. La batalla fue la acción más grande y sangrienta de un solo día de las guerras napoleónicas, en las que participaron más de 250,000 hombres y provocó al menos 70,000 bajas. El resultado fue indeciso. Los franceses capturaron las principales posiciones en el campo de batalla, pero no lograron destruir al ejército ruso. Las dificultades logísticas
hicieron que las bajas francesas no pudieran ser reemplazadas, a diferencia de las rusas. Napoleón entró en Moscú el 14 de septiembre, después de que el ejército ruso se retirara una vez más. Para entonces, los rusos habían evacuado en gran medida la ciudad y liberado a los criminales de las prisiones para molestar a los franceses. Además, que se ordenó quemar la ciudad. Alejandro se negó a capitular y las conversaciones de paz intentadas por Napoleón fracasaron. En octubre, sin ninguna señal de victoria clara a la vista, Napoleón inició la desastrosa gran retirada de Moscú. Los franceses intentaron llegar a Kaluga, donde pudieron encontrar alimentos y forrajes. El ejército ruso, reabastecido, bloqueó la carretera y Napoleón se vio obligado a retirarse por el mismo camino por el que había llegado a Moscú, a través de las zonas gravemente devastadas a lo largo de la carretera de Smolensk. En las semanas siguientes, el gran ejército recibió un golpe catastrófico por el inicio del invierno ruso, la falta de suministros y la constante guerra de guerrillas por parte de los campesinos rusos y las tropas irregulares. Cuando los restos del ejército de Napoleón cruzaron el río Beresina en noviembre, solo habían sobrevivido 27.000 soldados actos. A eso le sumamos 380.000 hombres muertos o desaparecidos, además de 100.000 capturados. Napoleón dejó a sus hombres y regresó a París para preparar la defensa contra el avance ruso. La campaña terminó el 14 de diciembre de 1812, cuando las tropas enemigas abandonaron Rusia. Los rusos, por su parte, habían perdido alrededor de 210.000 hombres, pero con sus líneas de suministros más cortas, pronto repusieron sus ejércitos. Por cada 12 soldados del gran ejército que entraron a Rusia, solo 2 saldrían en condiciones de luchar. Al ver una oportunidad en la derrota histórica de Napoleón, Prusia, Suecia y varios estados alemanes cambiaron de bando y se unieron a Rusia, Reino Unido y otros que se oponían a Napoleón. Napoleón prometió que crearía un nuevo ejército tan grande como el que había enviado a Rusia, y rápidamente aumentó sus fuerzas en el este de 30.000 a 130.000 efectivos, y finalmente llegando a 400.000. Napoleón infligió 40.000 bajas a los aliados en Lutzen y Bautzen entre el 20 y el 21 de mayo de 1813. En ambas batallas participaron fuerzas de más de 250.000 hombres, lo que las convierte en algunos de los conflictos más grandes de las guerras hasta el momento. Clement von Metternich, en noviembre de 1813, ofreció a Napoleón las propuestas de Frankfurt. Permitirían que Napoleón siguiera siendo emperador, pero Francia quedaría reducida a sus fronteras originales y perdería el control de la mayor parte de Italia, Alemania y Países Bajos. Napoleón todavía esperaba ganar las guerras y rechazó los términos. En 1814, cuando los aliados se acercaban a París, Napoleón aceptó las propuestas de Frankfurt, pero ya era demasiado tarde, y rechazó las nuevas condiciones más duras propuestas por los aliados. Mientras tanto, en la guerra peninsular, el duque de Wellington renovó el avance anglo-portugués en España justo después del Año Nuevo de 1812, sitiando y capturando las ciudades fortificadas y aplastando a un ejército francés en la batalla de Salamanca. Cuando los franceses se reagruparon, los anglo-portugueses entraron en Madrid y avanzaron hacia Burgos, antes de retirarse hasta Portugal cuando renovadas concentraciones francesas amenazaron con atraparlos. Como consecuencia de la campaña de Salamanca, los franceses se vieron obligados a poner fin a su largo asedio a Cádiz y evacuar definitivamente las provincias de Andalucía y Asturias. En un movimiento estratégico, el duque de Wellington planeó trasladar su base de suministros de Lisboa a Santander. Las fuerzas anglo-portuguesas avanzaron hacia el norte a finales de mayo y se apoderaron de Burgos. El 21 de junio, en Vitoria, los ejércitos combinados anglo-portugués y español vencieron a José Bonaparte
rompiendo finalmente el poder francés en España. Los franceses tuvieron que retirarse de la península ibérica pasando por los Pirineos. Los beligerantes declararon un armisticio a partir del 4 de junio de 1813, que continuó hasta el 13 de agosto, tiempo durante el cual ambas partes intentaron recuperarse de la pérdida de aproximadamente 250,000 de hombres en los 2 meses anteriores. Durante este tiempo, las negociaciones de coalición finalmente llevaron a Austria a manifestarse en abierta oposición a Francia. 2 ejércitos austriacos salieron al campo, añadiendo 300,000 hombres a los ejércitos de coalición en Alemania. Los aliados tenían en ese momento alrededor de 800,000 soldados de primera línea en el teatro alemán, con una reserva estratégica de 350,000 formada para apoyar las operaciones en primera línea. Napoleón logró llevar a las fuerzas imperiales a la región reuniendo alrededor de 650,000 hombres, aunque solo 250,000 quedaron bajo su mando directo, con otros 120,000 bajo Nicolas Oudinot y otros 30,000 bajo Davout. El resto de las fuerzas imperiales procedían en su mayoría de la Confederación del Rin, especialmente Sajonia y Baviera. Además, al sur, el reino de Nápoles de Murat y el reino de Italia contaban con 100,000 hombres armados. En España, otros 150,000 o 200,000 soldados franceses se retiraron constantemente ante las fuerzas anglo-portuguesas que sumaban alrededor de 100,000. Así, alrededor de 900,000 franceses en todos los teatros se enfrentaron a alrededor de 1.800.000 soldados de la coalición. Las cifras brutas pueden inducir a error, ya que la mayoría de las tropas alemanas que lucharon del lado de los franceses lucharon, en el mejor de los casos, de forma poco fiable y estuvieron a punto de desertar hacia los aliados. Se puede decir razonablemente que Napoleón no podía contar con más de 450,000 hombres en Alemania, lo que lo dejaba superado en número de 1 a 4. Tras el fin del armisticio, Napoleón parecía haber recuperado la iniciativa en Dresde, donde una vez más derrotó a un ejército de coalición numéricamente superior e infligió enormes pérdidas, sufriendo relativamente pocas. Los fracasos de sus mariscales y una lenta reanudación de la ofensiva por su parte le costaron cualquier ventaja que esta victoria pudiera haber obtenido. En la batalla de Leipzig, en Sajonia, también llamada la Batalla de las Naciones, 191,000 franceses lucharon contra más de 300,000 aliados, y los franceses derrotados tuvieron que retirarse a Francia. Después de la retirada francesa de Alemania, el restante aliado de Napoleón, Dinamarca y Noruega, quedaron aislados y cayeron en manos de la coalición. Luego, Napoleón libró una serie de batallas en Francia, incluida la batalla de Arcis-sur-Aube, pero el número abrumador de los aliados lo obligó a retroceder constantemente. Los aliados entraron en París el 30 de marzo de 1814. Durante este tiempo, Napoleón libró su campaña de los 6 días, en la que ganó muchas batallas contra las fuerzas enemigas que avanzaban hacia París. Durante toda esta campaña, nunca logró desplegar más de 70,000 hombres contra más de 500,000 de soldados de la coalición. En el Tratado de Chaumont, los aliados acordaron preservar la coalición hasta la derrota total de Napoleón. Napoleón decidió seguir luchando, incluso en ese momento, incapaz de comprender su caída del poder. Durante la campaña, había emitido un decreto para 900,000 nuevos reclutas, pero solo una fracción de ellos se materializó, y los planes de victoria de Napoleón finalmente dieron paso a la realidad de su situación desesperada. Napoleón abdicó el 6 de abril, se firmó un armisticio con las potencias aliadas el 23 de abril de 1814. El primer Tratado de París
firmado el 30 de mayo, puso fin oficialmente a la Guerra de la Sexta Coalición. Los vencedores exiliaron a Napoleón a la isla de Elba y restauraron la monarquía borbónica francesa en la persona de Luis XVIII, iniciando el Congreso de Viena para rediseñar el mapa de Europa. Posteriormente llegaría la Séptima Coalición en 1815, la cual enfrentó a Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Suecia, Suiza, Austria, los Países Bajos y varios estados alemanes más pequeños contra Francia. El periodo conocido como los 100 días comenzó después de que Napoleón escapara de Elba y desembarcara en Francia. Viajando a París, ganó apoyo a medida que avanzaba y finalmente derrocó a Luis XVIII. Los aliados rápidamente reunieron sus ejércitos para enfrentarlo nuevamente. Napoleón reunió 280.000 hombres que distribuyó entre varios ejércitos. Para aumentar el ejército permanentemente a 90.000 efectivos, llamó a más de 250.000 de veteranos de campañas pasadas y emitió un decreto para el eventual reclutamiento de alrededor 2.5 millones de nuevos hombres en el ejército francés, lo que nunca se logró. Esto enfrentó a una fuerza de coalición inicial de alrededor de 700.000 personas, aunque los planes de campaña de la coalición proveían 1 millón de soldados de primera línea apoyados por alrededor de 200.000 hombres en personal de guarnición, logística y otro personal auxiliar. Napoleón llevó a unos 124.000 hombres del ejército del norte a un ataque preventivo contra los aliados en Bélgica. Tenía la intención de atacar a los ejércitos de la coalición antes que se combinaran, con la esperanza de expulsar a los británicos al mar y a los prusianos fuera de la guerra. Su marcha hacia la frontera logró la sorpresa que había planeado, sorprendiendo al ejército anglo-holandés en una posición dispersa. Los prusianos habían sido más cautelosos y concentraron el 75% de su ejército en Ligny y sus alrededores. Esto obligó a Prusia a luchar en Ligny el 16 de junio de 1815, y los prusianos derrotados se retiraron en desorden. El mismo día, el ala izquierda del ejército del norte, bajo el mando del mariscal Ney, logró detener a cualquiera de las fuerzas de Wellington que iban a ayudar a los prusianos de Blücher, librando una acción de bloqueo en Quatre Bras. Ney no logró despejar el cruce y Wellington reforzó la posición, pero con la retirada prusiana, Wellington también tuvo que retirarse. Regresó a una posición previamente reconocida en un acantilado en Mont Saint-Jean, unas pocas millas al sur del pueblo de Waterloo. Napoleón tomó la reserva del ejército del norte y reunió sus fuerzas con las de Ney para perseguir al ejército de Wellington, después de ordenar al mariscal Grouchy que tomara el ala izquierda del ejército del norte e impidiera el reagrupamiento de los prusianos. En el primero de una serie de errores de cálculo, tanto Grouchy como Napoleón no se dieron cuenta de que las fuerzas prusianas ya estaban reorganizadas y se estaban reuniendo en la ciudad de Wavre. El ejército francés no hizo nada para detener una retirada bastante pausada que tuvo lugar durante toda la noche y hasta la madrugada por parte de los prusianos, mientras que el cuarto, el primero y el segundo cuerpos prusianos marcharon a través de la ciudad hacia Waterloo. El tercer cuerpo prusiano tomó posiciones de bloqueo al otro lado del río, y aunque Grouchy se enfrentó y derrotó a la retaguardia prusiana del teniente general von Thälmann en la batalla, llegó 12 horas tarde. Al final, 17.000 prusianos habían mantenido fuera del campo a 33.000 refuerzos franceses que tanto necesitaba Napoleón. Napoleón retrasó el inicio de los combates en la batalla de Waterloo
en la mañana del 18 de junio durante varias horas mientras esperaba que el suelo se secara después de la lluvia de la noche anterior. A última hora de la tarde, el ejército francés no había logrado expulsar a las fuerzas de Wellington del acantilado en el que se encontraban. Cuando los prusianos llegaron y atacaron el flanco derecho francés en número cada vez mayores, la estrategia de Napoleón de mantener divididos a los ejércitos de la coalición había fracasado, y un avance general combinado de la coalición expulsó a su ejército del campo de batalla en total confusión. Al llegar a París, 3 días después de Waterloo, Napoleón todavía se aferraba a la esperanza de una resistencia nacional concertada, pero el temperamento de las cámaras legislativas y del público en general no favoreció su opinión. Al carecer de apoyo, Napoleón abdicó de nuevo el 22 de junio de 1815 y el 15 de julio se rindió a la escuadra británica en Rochefort. Los aliados lo exiliaron a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió el 5 de mayo de 1821. En Italia, Joaquín Murat, a quien los aliados habían permitido seguir siendo rey de Nápoles tras la derrota inicial de Napoleón, se alió de nuevo con su cuñado, desencadenando la guerra napolitana, con la esperanza de encontrar apoyo entre los nacionalistas italianos que temían la creciente influencia de los Habsburgo en Italia. Murat emitió la proclamación de Rímini, incitándolos a la guerra. La proclamación fracasó y los austriacos pronto aplastaron a Murat en la batalla de Tolentino, obligándolo a huir. Los Borbones regresaron al trono de Nápoles el 20 de mayo de 1815. Murat trató de recuperar su trono, pero fracasó y fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 13 de octubre de 1815. El segundo Tratado de París, firmado el 20 de noviembre de 1815, marcó oficialmente el fin de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas trajeron cambios radicales a Europa, pero las fuerzas reaccionarias regresaron y restauraron la casa de los Borbones en el trono francés. Napoleón había logrado unir la mayor parte de Europa occidental bajo un solo gobierno. En la mayoría de los países europeos, la subyugación en el Imperio francés trajo consigo muchas características liberales de la Revolución Francesa, incluida la democracia, el debido proceso de los tribunales, la abolición de la servidumbre, la reducción del poder de la Iglesia Católica y la exigencia de límites constitucionales a los monarcas. La creciente voz de las clases medias, con el aumento del comercio y la industria, significó que a los monarcas europeos restaurados les resultara más difícil restaurar el absolutismo prerrevolucionario y tuvieron que mantener muchas de las reformas promulgadas durante el gobierno de Napoleón. Los legados institucionales permanecen hasta el día de hoy en forma de derecho civil, con códigos legales claramente definidos, un legado perdurable del Código Napoleónico. La guerra constante de Francia con las grandes potencias de Europa durante más de 2 décadas finalmente pasó factura. Al final de las guerras napoleónicas, Francia ya no desempeñaba el papel de potencia dominante en la Europa continental como lo había hecho en los tiempos de Luis XIV. Con el Congreso de Viena se produjo un equilibrio de poder al redimensionar las principales potencias de manera que podrían equilibrarse entre sí y permanecer en paz. En este sentido, Prusia recuperó sus antiguas fronteras y también recibió grandes porciones de Polonia y Sajonia. Prusia, muy ampliada, se convirtió en una gran potencia permanente. Para atraer la atención de Prusia hacia Occidente y Francia, el Congreso también entregó Renania y Westfalia a Prusia. Estas regiones industriales transformaron a la Prusia agraria en un líder industrial en el siglo XIX. Gran Bretaña surgió como potencia económica muy importante y su armada real mantuvo una superioridad naval incuestionable en todo el mundo
hasta bien entrado el siglo XX. Después del periodo napoleónico, el nacionalismo, un movimiento relativamente nuevo, adquirió cada vez más importancia. Esto moldeó gran parte del curso de la futura historia europea. Su crecimiento significó el comienzo de algunos estados y el fin de otros, ya que el mapa de Europa cambió dramáticamente en los 100 años posteriores a la era napoleónica. El gobierno de feudos y aristocracia fue ampliamente reemplazado por ideologías nacionales basadas en orígenes y cultura compartidos. El reino de Bonaparte sobre Europa sembró las semillas para la fundación de los estados-nación de Alemania e Italia al iniciar el proceso de consolidación de ciudades-estados, reinos y principados. Al final de la guerra, Dinamarca se vio obligada a ceder Noruega a Suecia, principalmente como compensación por la pérdida de Finlandia, algo que aceptaron los demás miembros de la coalición. Pero debido a que Noruega había firmado su propia constitución, el 17 de mayo de 1814, Suecia inició una alianza sueco-noruega. La guerra fue breve y tuvo lugar entre el 26 de julio y el 14 de agosto de 1814, y fue una victoria sueca que puso a Noruega en una unión personal con Suecia. La unión se disolvió pacíficamente en 1905. El Reino Unido de los Países Bajos, creado como estado tapón contra Francia, se disolvió rápidamente con la independencia de Bélgica en 1830. Las guerras napoleónicas también jugaron un papel clave en la independencia de las colonias latinoamericanas de España y Portugal. El conflicto debilitó la autoridad y el poder militar de España, especialmente después de la batalla de Trafalgar. Hubo muchos levantamientos en la América española que desembocaron en las guerras de independencia. En la América portuguesa, Brasil experimentó una mayor autonomía, ya que sirvió como sede del Imperio portugués y ascendió políticamente al estatus de reino. Estos acontecimientos también contribuyeron a la Revolución Liberal Portuguesa de 1820 y a la independencia de Brasil en 1822. En el aspecto militar, hasta la época de Napoleón, los estados europeos empleaban ejércitos relativamente pequeños, compuestos tanto por soldados nacionales como por mercenarios. Estos regulares eran soldados profesionales altamente entrenados. Los ejércitos del antiguo régimen solo podían desplegar pequeños ejércitos de campaña debido a un personal rudimentario y una logística integral pero engorrosa. Ambas cuestiones se combinaron para limitar las fuerzas de campaña a aproximadamente 30.000 hombres bajo un solo comandante. Los innovadores militares de mediados del siglo XVIII comenzaron a reconocer el potencial de toda nación en guerra, conocido como nación en armas. La escala de la guerra aumentó dramáticamente durante las guerras revolucionarias y napoleónicas posteriores. Durante la principal guerra prerrevolucionaria de Europa, la Guerra de los 7 Años, pocos ejércitos superaron los 200.000 hombres, y las fuerzas de campaña a menudo eran inferiores a 30.000. Las innovaciones francesas de cuerpos militares separados permitieron a la República desplegar ejércitos mucho más grandes que sus oponentes. Napoleón se aseguró durante la época de la República Francesa de que los ejércitos de campaña franceses separados operaran como un solo ejército bajo su control, lo que a menudo le permitió superar sustancialmente en número a sus oponentes. Esto obligó a sus adversarios continentales a aumentar también el tamaño de sus ejércitos, alejándose de los tradicionales ejércitos pequeños y bien entrenados del antiguo régimen del siglo XVIII para convertirse en ejércitos de reclutas masivos. La batalla de Marengo puso fin en gran medida a la guerra de la Segunda Coalición. Se libró con menos de 60.000 hombres en ambos bandos. La batalla de Austerlitz, que puso fin a la guerra de la Tercera Coalición,
involucró a menos de 160.000 hombres. La batalla de Freyland, que condujo a la paz con Rusia en 1807, involucró a unos 150.000 soldados. Después de estas derrotas, las potencias continentales desarrollaron diversas formas de reclutamiento masivo para permitirles enfrentarse a Francia en igualdad de condiciones, y el tamaño de los ejércitos de campaña aumentó rápidamente. En la batalla de Wagram de 1809 participaron 300.000 hombres y 500.000 lucharon en Leipzig en 1813, de los cuales 150.000 murieron o resultaron heridos. Alrededor de 1 millón de soldados franceses sufrieron bajas, una proporción mayor que en la Primera Guerra Mundial. El total europeo de bajas puede haber alcanzado los 5 millones de muertes militares, incluidas las enfermedades. El ejército francés alcanzó su punto máximo en la década de 1790 con 1.5 millones de franceses alistados, aunque la fuerza en el campo de batalla era mucho menor. Una contabilidad desordenada, un apoyo médico rudimentario y unos estándares de reclutamiento laxos hicieron que muchos soldados nunca existieran, enfermaran o fueran incapaces de soportar las exigencias físicas del servicio militar. Alrededor de 2.8 millones de franceses lucharon en tierra y unos 150.000 en el mar, lo que eleva el total de Francia a casi 3 millones de combatientes durante casi 25 años de guerra. Gran Bretaña tenía 750.000 hombres en armas entre 1792 y 1815, cuando su ejército se expandió de 40.000 hombres en 1793 a un máximo de 250.000 en 1813. Más de 250.000 marinos sirvieron en la Armada Real. En septiembre de 1812, Rusia tenía 900.000 hombres alistados en su ejército y entre 1799 y 1815, 2.1 millones de hombres sirvieron en su ejército. Otros 200.000 sirvieron en la Armada Imperial Rusa. De los 900.000, los ejércitos de campaña desplegados contra Francia sumaban menos de 250.000. No hay estadísticas consistentes para otros combatientes importantes. Las fuerzas de Austria alcanzaron un máximo de 576.000 durante la guerra de la Sexta Coalición y tenían poco o ningún componente naval, pero nunca desplegaron más de 250.000 ejércitos en campaña. Después de Gran Bretaña, Austria resultó ser el enemigo más persistente de Francia. Más de 250.000 de austriacos sirvieron durante las largas guerras. Su ejército era en general bastante homogéneo y sólido, y en 1813 operaba en Alemania, Italia y los Balcanes. El personal de Austria se estaba volviendo bastante limitado hacia el final de las guerras, lo que llevó a sus generales a favorecer estrategias cautelosas y conservadoras para limitar sus pérdidas. Prusia nunca tuvo más de 320.000 hombres en armas en ningún momento. Entre los años 1813 y 1815, el núcleo de su ejército se caracterizaba por su competencia y determinación, pero el grueso de sus fuerzas estaba formado por tropas de segunda y tercera línea, así como por milicianos de fuerza variable. Muchas de estas tropas se desempeñaron razonablemente bien y a menudo demostraron una valentía considerable, pero carecían de profesionalismo de sus homólogos regulares y no estaban tan bien equipados. Otros estaban en gran medida incapacitados para las operaciones, excepto para los asedios. Durante la campaña de 1813 se utilizaron 130.000 hombres en las operaciones militares, de las cuales 100.000 participaron en la principal campaña alemana y alrededor de 30.000 se utilizaron para asediar guarniciones francesas aisladas. Los ejércitos españoles también alcanzaron un máximo de alrededor de 200.000 hombres, sin incluir a los más de 50.000 guerrilleros esparcidos por España. Además, la Confederación de Maratha, el Imperio Otomano, Italia, Nápoles y el Ducado de Varsovia tenían cada uno más de 100.000 hombres en armas.
Incluso, las naciones pequeñas tenían ejércitos que rivalizaban en tamaño con las fuerzas de las grandes potencias de guerras pasadas, pero la mayoría de ellas eran fuerzas de mala calidad, solo aptas para tareas de guarnición. El tamaño de sus fuerzas de combate seguía siendo modesto, pero todavía podían constituir una bienvenida incorporación a las grandes potencias. El porcentaje de tropas francesas del gran ejército que Napoleón condujo a Rusia fue de alrededor del 50%, mientras que los aliados franceses también hicieron una contribución significativa a las fuerzas francesas en España. Cuando estas pequeñas guarniciones se unieron a las fuerzas de la coalición, en 1813 proporcionaron una adición útil a la coalición y al mismo tiempo privaron a Napoleón de una mano de obra muy necesaria. Las etapas iniciales de la Revolución Industrial tuvieron mucho que ver con fuerzas militares más grandes. Resultó fácil producir armas en masa y, por tanto, equipar ejércitos más extensos. Gran Bretaña fue el mayor fabricante de armamentos en este periodo. Suministró la mayoría de las armas utilizadas por las potencias de la coalición durante los conflictos. Francia produjo el segundo mayor total de armamentos, equipando sus enormes fuerzas propias, así como las de la Confederación del Rin y otros aliados. Napoleón mostró tendencias innovadoras en el uso de la movilidad para compensar las desventajas numéricas, como se demostró en la derrota de las fuerzas austro-rusas en 1805 en Austerlitz. El ejército francés redefinió el papel de la artillería, formando unidades móviles e independientes, a diferencia de la tradición anterior de incorporar piezas de artillería en apoyo de las tropas. El sistema de semáforos había permitido al ministro de guerra francés Carnot comunicarse con las fuerzas francesas en las fronteras durante la década de 1790. Los franceses continuaron utilizando este sistema durante las guerras napoleónicas. La vigilancia aérea se utilizó por primera vez cuando los franceses utilizaron un globo aerostático para inspeccionar las posiciones de la coalición antes de la batalla de Fleurus el 26 de junio de 1794. Los historiadores han explorado cómo las guerras napoleónicas se convirtieron en guerras totales. La mayoría de los historiadores sostienen que la escalada en tamaño y alcance provino de dos fuentes. Primero, fue el choque ideológico entre los sistemas de creencias revolucionarios e igualitarios y conservadores y jerárquicos. En segundo lugar, fue el surgimiento del nacionalismo en Francia, Alemania, España y otros lugares, que convirtió estas guerras populares en lugar de contiendas entre monarcas. Se argumenta que incluso más importantes que la ideología y el nacionalismo fueron las transformaciones intelectuales en la cultura de guerra que se produjeron durante la era de la Ilustración. Un factor es que la guerra ya no era un evento rutinario, sino una experiencia transformadora para las sociedades, una experiencia total. En segundo lugar, el ejército surgió por derecho propio como una esfera separada de la sociedad, distinta del mando civil ordinario. La Revolución Francesa convirtió a cada civil en parte de la maquinaria de guerra, ya sea como soldado mediante el servicio militar obligatorio universal o como una pieza vital de la maquinaria del frente interno que apoyaba y abastecía el ejército. De allí surgió el militarismo, la creencia de que el papel militar era moralmente superior al papel civil en tiempos de gran crisis nacional. El ejército combatiente representaba la esencia del alma de la nación. Como proclamó Napoleón, es el soldado quien funda una república y es el soldado quien la mantiene. Napoleón dijo sobre su carrera: cerré el golfo de la anarquía y saqué orden del caos. Recompensé el mérito independientemente del nacimiento o la riqueza, donde quiera que lo encontrara. Abolí el feudalismo y restablecí la igualdad para todas las religiones ante la ley. Luché contra las monarquías decrépitas del antiguo régimen porque la alternativa era la destrucción de todo esto. Purifiqué la revolución.
En cuanto al uso de inteligencia militar, jugó un factor fundamental durante las guerras napoleónicas y muy bien podría haber cambiado el rumbo de la guerra. El uso y mal uso de la inteligencia militar dictó el curso de muchas batallas importantes durante las guerras napoleónicas. Algunas de las principales batallas que fueron dictadas por el uso de la inteligencia incluyen la batalla de Waterloo, la batalla de Leipzig, la batalla de Salamanca y la batalla de Vitoria. Una excepción importante al mayor uso de la inteligencia militar superior para reclamar la victoria fue la batalla de Jena en 1806. En esta batalla, ni siquiera la inteligencia militar superior prusiana fue suficiente para contrarrestar la pura fuerza militar de los ejércitos de Napoleón. El uso de la inteligencia varió mucho entre las principales potencias mundiales de la guerra. Napoleón en ese momento recibió más información de inteligencia que cualquier general francés anterior a él. Sin embargo, Napoleón no era un defensor de la inteligencia militar en ese momento, ya que a menudo la encontraba poco confiable e inexacta en comparación con sus propias nociones preconcebidas del enemigo. Napoleón más bien estudió a su enemigo a través de periódicos nacionales, publicaciones diplomáticas, mapas y documentos anteriores de compromisos militares en los teatros de guerra en los que operaría. Fue este estudio firme y constante del enemigo lo que convirtió a Napoleón en el cerebro militar de su época, mientras que sus oponentes dependían mucho más de los métodos tradicionales de recopilación de inteligencia y estaban mucho más dispuestos y más rápidos a actuar en consecuencia. Los métodos de la inteligencia durante estas guerras debían incluir la formación de vastas y complejas redes de agentes correspondientes, descifrado de códigos y criptoanálisis. El mayor cifrado que se utilizó para ocultar las operaciones militares durante esta época se conoció como el Gran Cifrado de París, utilizado por los franceses. Sin embargo, gracias al arduo trabajo de descifradores de códigos británicos, los británicos pudieron descifrar los cifrados franceses y obtener grandes cantidades de inteligencia militar sobre Napoleón y sus ejércitos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.